¿Listos? Listo, ingeniero. Ahí tenéis un momentico la camarita, por favor. Bueno, entonces, digamos que aquí en este momento ya hicimos todo ese bagaje de conocimiento y de pronto repaso o refuerzo de dos conceptos generales, básicos, mínimos, sin hacer ningún cálculo ni nada raro, que hay que tener precisamente de la parte estructural, y por eso, cómo es que o por qué es que desarrollamos todo lo que es construcción sismo resistente y a qué equivale precisamente a vincular varios elementos con elementos estructurales formando diafragmas, y dependiendo de la situación serán necesarios juntas, así. Ahora bien, para irnos metiendo ahora sí en el cuento, porque también ya hay que proyectarla toda la siguiente semana, vamos ya a empezar a tratar lo que vamos de verdad a empezar a ejecutar en un proyecto. Entonces, pues yo creo que ustedes más o menos tienen idea, pero pues de todo modo me gustaría, ¿qué concepto tienen ustedes cuando hablamos precisamente de cantidades de obra? Porque de pronto así, puede ser que hayan visto o no, o medianamente siempre escuchen que en la línea de construcción es toca calcular cantidades de obra. Pero ¿qué entienden ustedes por calcular cantidades de obra? Para ustedes, ¿qué significa escuchar eso? Pues para mí, cantidades de hora es la cantidad de cada material que se va para construir determinada proporción de horas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de un piso de una vivienda, ¿cuánto material se me va de arena, de grava, de cemento y de refuerzo? ¿Qué cantidad de cada material se me va exactamente en volumen y también en peso? Porque por lo menos el acero generalmente se calcula en kilogramos de peso de acero. Ok. John Byron, ¿qué cree que es eso? ¿Qué es calcular cantidades de obra? Bueno, cantidades de obra es, es calcular todos los recursos que se van a utilizar para realizar determinada obra. Sí, no tanto, por ejemplo, materiales, sino como, digamos, recursos humanos y todo, ¿no? Que son las cantidades. O netamente los materiales ya sería lo que decía el compañero. Ok. Vamos a hacer de cuenta esto. Ya sabemos los planos que se van a presentar. Incluso ya sabemos identificar varias cuestiones de los planos. Ya lo aprendimos o lo repasamos, si es el caso. Ya podemos ponernos, digamos, a sacar cálculos de cantidades de obra. ¿Ustedes qué creen? Teniendo los planos, sí. John Byron, ¿qué cree? Pues sí, con los planos yo creo que ya sería más fácil. Bueno, eso pues de entrada sí es correcto, de que obligatoriamente para calcular cantidades de obra, fijo, vamos a tener que tener los planos. Eso sí, nosotros sin tener planos no hacemos nada, ¿sí? Sin tener planos no hacemos obra, porque empezamos haciendo una cosa y terminamos haciendo no sabemos qué, ¿sí? Lo que vaya saliendo al momento, al día a día. Entonces nosotros tenemos que tener esa proyección con los planos. Pero resulta y acontece, pues sí, correcto, que nosotros calculamos cantidades de obra respecto de planos para identificar cuántos materiales y qué de pronto equipos, herramientas, hasta mano de obra de pronto vamos a utilizar. Pero nosotros tenemos que hacer algo antes de ponernos a calcular cantidades de obra. Y sí, vienen los estudios, diseños, se resumen en planos, perfecto, ya hay planos, identificamos que tengan todo lo que nosotros necesitamos, pero nosotros no empezamos de una vez ahí
mida y saque números, mida y saque números. Nosotros tenemos que hacer primero algo muy importante y específico para la parte, digamos, precontractual, ejecución e incluso después de haber entregado el proyecto, ¿sí? Y eso corresponde específicamente a la identificación de las actividades. Nosotros sacamos cantidades de obra respecto de actividades que tenemos claras, ¿sí? Uno no se pone simplemente a medir porque dónde o a qué va a vincular esa información. Entonces, antes de ponernos a calcular, a sacar medidas, a multiplicar áreas, a sacar volúmenes y toda esa vaina, que pues eso relativamente es algo muy fácil, porque de verdad son desarrollos matemáticos. Para nosotros a este nivel de ingeniería, eso es recontra re básico, ¿sí? Eso es de pre-kinder de ingeniería civil. Eso es muy sencillo. Y de hecho es así. De pronto, lo más elevado respecto de cuestiones de calcular cantidades de obra es si nos salen algunos ángulos, algunas cosas. Pero pues eso para ingenieros civiles no tiene nada que ver. Si pusiéramos qué sé yo, a abogados o médicos a sacarlas, de pronto para ellos sí es un poquito complicado, pero para nosotros no. Pero de ahí no pasa. Pero nosotros tenemos primero que identificar todas las actividades que se van a ejecutar en el proyecto. Y eso lo hacemos también a partir de los planos. Luego de identificar las actividades que se van a desarrollar, es que nosotros nos ponemos a calcular cantidades de obra. ¿Cómo hacemos para calcular cantidades de obra? Extraemos la información, solo la que requerimos de los planos, para identificar qué cantidades de obra para dar solución a esas actividades de obra, ¿sí? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que saber, digamos, cómo está, digamos, estipulado o estandarizado, más o menos, qué es lo que uno ejecuta en cualquier proyecto. Entonces, esa es la parte de actividades en construcción. Entonces, vamos a mirar sobre eso precisamente porque eso es algo que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? O sea, otro tallercito. Esto sí, esta asignatura, por eso es tan bonita, porque todo el tiempo es haciendo y ese conocimiento seguro que ya les queda. O sea, no, esto sí es de verdad lo propio que uno va a tener que utilizar el resto de vida profesional. Entonces, ahí volvemos a lo básico. ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué se deben calcular cantidades de horas? Sí, claro, las necesitamos para todo eso que estaban diciendo. ¿Sí? Entonces, las cantidades de hora formarán parte integral de cualquier presupuesto. ¿Y por qué estará todo el presupuesto en mayúscula ahí, como resaltado y de toda vaina? Pues porque nosotros no trabajamos de gratis de entrada. Nosotros todo eso que hemos gastado, invertido en tiempo, dinero y demás, desgaste físico, desgaste mental, sacrificios en muchos casos en diferentes ámbitos, precisamente es para poder ejercer nuestra profesión y que sea bien paga. ¿Y cómo es bien paga? Primero, nosotros generando esos presupuestos de obra. Entonces, un presupuesto es sacar cuánto es que cuesta hacer eso que en algún momento dijimos que si nos preguntan algo de cuánto le hacemos una casa de 2 pisos a cualquier persona, bueno, primero la diseñamos, tenemos planos y ahí sí. De resto no. Y es la forma correcta, porque también con el presupuesto es una herramienta de seguimiento y control, ¿sí? Eso hace el presupuesto, es decir, no solamente sacar el billete, sino
que nosotros la vamos a utilizar después, el presupuesto como tal, como herramienta, para hacer seguimiento y control al proyecto. Si es verdad que lo proyectamos bien, qué problemas se están trazando, por qué se está gastando más o por qué estamos ganando más también, ¿sí? Entonces, esa es fijo esa parte. Vamos a ver una estructurita, eso de pronto un repasito si ya vieron algo de eso, pero de todos modos lo vamos a ver en su momento. Una estructura básica de un presupuesto, porque toda esa información que vamos a estar sacando de cantidades de horas de no sé qué y no sé qué, que el cemento, que la arena, que el triturado, que el acero, que la ventana, que la puerta, bueno, que la cerámica, en fin, lo que sea. Todo eso, que la tubería, que el cableado, todo eso tiene que estar referenciado dentro de un presupuesto. ¿Cómo se referencia dentro del presupuesto? Respecto de lo que son las actividades. Porque si no, nosotros casi que haríamos una lista de mercado inmensa y puede pasar el tiempo, cualquier cliente, lo que duraríamos haciendo la obra, apenas revisando qué es todo lo que le dijimos ahí que había que comprar o que vamos a tener que necesitar para el proyecto. Entonces, esa es la cuestión, que nosotros sacamos un poco de información de los planos, sí, obviamente, pero que la podemos, digamos, vincular directamente con algo que es más resumido y van a entender mucho mejor cualquier persona, así no sea de nuestro gremio, a qué se refiere con cierta actividad. Entonces, eso es fundamental ahí. Sin el cálculo, sin su cálculo, ningún proyecto de construcción se podría llevar a la realidad. Si no hay presupuesto, o bueno, sí se puede llevar a la realidad. Lo que pasa es que no se sabe nunca, sino hasta el final, cuánto va a costar. Y ahí es donde viene el problema, porque nuestros clientes definitivamente no son así. Todo el mundo necesita saber antes de, ¿sí? Antes de comprar, antes de pagar, cuánto es que le va a costar. Entonces, es necesario. Nosotros también necesitamos eso porque nosotros sabemos cuánto nos va a costar eso que necesitamos comprar para ejecutar en la obra. ¿Ejecutar qué? Actividades de construcción. Entonces, estas actividades son procesos de construcción autocontenidos, ¿sí? Es decir, pequeñas obras o tareas con las siguientes características. Principio y fin identificables. Materias primas identificables. Proceso homogéneo de transformación de materias primas. Entonces, vamos a entender todo eso. Efectivamente, en un presupuesto también, que es donde va a estar este nombrecito de actividades, nosotros tampoco es que nos pongamos, no, que tal material tuvo que transportarse desde la entrada de la casa hasta la parte del patio. O nos tocó subir, porque ya estamos en el segundo o tercer nivel, nos tocó subir los materiales utilizando una pluma. No, ahí esto no se nota. Lo que viene es hagan de cuenta, un gran resumen respecto de qué o a qué se refiere ese tipo de proceso. Entonces, él va a contener todas esas pequeñas cositas que son requeridas para poder generar la actividad, ¿sí? Son pequeñas tareas, ¿sí? Las tareas, un cúmulo de tareas que tienen un objetivo en común, se convierten en una actividad. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque es la forma como nosotros también, al empezar a mirar planos, sabiendo que antes de ponernos a calcular cantidades de obra, debemos primero identificar qué actividades son las que se van a desarrollar. ¿Y eso por qué? Digamos, no es lo mismo, según los planos que nos entreguen, de un pontón, de una vía, de una edificación de interés social, de una edificación rural, de una clínica, de un coliseo, de un parque con juegos biosaludables. Todos tienen sus actividades propias, que algunas guardan cierta similitud de una a otra, claro que sí, pero
tienen que ser específicas respecto del proyecto. Entonces, por eso hay que identificarlos, porque también identificando las actividades justo a tiempo al inicio, también podemos, digamos, minimizar el riesgo de que existan pérdidas monetarias en el proyecto. Entonces, nosotros siempre vamos a tener que identificar primero qué actividades fijas son las que tienen que desarrollar. ¿Cómo vamos a hacer eso? A partir de tomar experiencia interpretando planos, sabiendo y leyendo y estudiando respecto de procesos constructivos y diferentes tipos de proyectos de obras civiles que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a coger todos esos planos y casi, y digámoslo así, los vamos a integrar en la mente y los vamos a convertir en un proyecto. Entonces nosotros vamos a saber cómo debe quedar ese proyecto y a partir de ahí, cuánto cuesta, qué tanto tiempo, qué tanto vamos a necesitar tales cosas, tal personal, etcétera. Todas esas cosas. Pero primero, nosotros tenemos que identificar que toda esa información que viene en muchos planos, la podemos ensamblar y va a dar como entregable algo real, algo físico. Entonces, eso es necesario para nuestro desarrollo profesional. Tienen principio y fin identificables. ¿Por qué? Porque absolutamente todo proyecto de construcción siempre tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de entrega o fecha de finalización. Siempre, obligatoriamente. Nosotros no podemos iniciar, digamos, hoy sin saber cuándo deberíamos terminar el proyecto. ¿Por qué? Si no se delimita, se van a seguir gastando dinero, se van a perder recursos. Entonces nosotros debemos delimitarlo en el tiempo para saber cuánto de verdad es lo que va a costar y también para poder saber que a partir de ese tiempo ya se nos empiezan a generar pérdidas. Entonces, nosotros debemos delimitarlo. ¿Cómo lo delimitamos? ¿Arbitrariamente? No. Es decir, nosotros no podemos decir, esa casa se ejecuta en 3 meses o esa casa se ejecuta en 2 meses o en 6 meses, sin haber calculado precisamente toda esa vinculación de actividades, de cómo se vinculan unas con otras, qué tanto tiempo se llevan desarrollarlas. Todas las actividades de construcción tienen un inicio y tienen un fin. Ojo, y no necesariamente entre una y otra actividad tiene que ser el mismo tiempo. Por lo general, cada actividad tiene su propio tiempo de desarrollo dependiendo de la obra que vamos a ejecutar. Entonces, es necesario, primero, partecita por partecita, que tenga su tiempo, las vinculamos todas y ahora sí sabemos, si iniciamos tal día y tenemos ya todas vinculadas, qué día debemos entregar o qué días debemos terminar nuestra obra. Eso es necesario para todo proyecto. Materias primas identificables. Debemos siempre saber con qué es que vamos a estar trabajando nosotros. Entonces, ¿de dónde salen? Precisamente de las actividades. Si nosotros identificamos bien las actividades, vamos a saber, tal cosa se ejecuta con tal otro. Por ejemplo, una actividad que tenga que ver con concreto, ustedes ya se saben que fijo va a tener cemento, arena, triturado, agua y eventualmente aditivos. Si se compra ya premezclado, bueno, pues ya sabemos que es concreto, ¿sí? Pero viene y sabemos que para qué actividades que se necesita y de qué características. Entonces siempre vamos a poder identificar con qué cosas es que vamos a estar trabajando. Y proceso homogéneo de transformación de materias primas quiere decir eso que les acabé de decir. Si nosotros tenemos un poquito de varias cosas, materiales diferentes, condiciones físicas y características muy diferentes, pero que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo, cómo podemos vincularlas para generar un nuevo producto, un nuevo entregable, ¿sí? Es la unión de varias cosas diferentes y me generan uno que yo necesito precisamente para mi proyecto de obra civil, en la actividad que sea, ¿sí?
Tienen también la enumeración de todas las actividades y la suma de sus costos originará no solo gran parte del presupuesto, sino además que permite efectuar controles parciales de ejecución, sirve de guía para los cronogramas y es una herramienta múltiple dentro de la fase de planeación. Si nosotros identificamos bien las actividades, también medianamente, sin hacer muchos cálculos, podemos estar proyectando, uy, esta vaina se demora mucho o se demora poco, dependiendo de qué tantas actividades nosotros nos demos cuenta. ¿Y cómo sabemos? Precisamente, mira, pero aquí hay que hacer esto. En este poco de planos, tenemos al final que entregar esta cosa. Para llegar allí, nosotros vamos a tener que buscar tales y tales materiales, unirlos, procesarlos y desarrollar un nuevo elemento o un nuevo modelo que incluya precisamente esos insumos. Tenemos lo que son los capítulos. Entonces, así como dijimos, muchas tareas, ¿sí? O pequeños procesos que tienen algo en común o un objetivo en común, genera una actividad. Ahora, varias actividades que tienen algo medianamente en común, así sean muy diferentes, así tengan unidades de medida y pago diferentes, generan lo que son los capítulos. ¿Sí? Entonces, realmente es eso. Las actividades se agrupan en capítulos bajo los siguientes criterios. Las que tengan un objetivo común, las que efectúe el mismo subcontratista, de ser el caso, es decir, que alguien se especializa en hacer ciertas actividades solamente. Las que en conjunto definen una misma parte de la obra o de las compras, según sea el caso. Normalmente nosotros las identificamos según las etapas del proceso constructivo de todo el proyecto. Normalmente es así. Ya tienen algo muy en común, entonces uno fácil identifica según ciertos nombres. Para eso ya existe más o menos una estandarización de ese tipo de procesos. ¿Que se pueden presentar obras con nuevas actividades y nuevos tipos de capítulos? Claro que sí, todos los días. Pero en la mayoría se repiten las que nosotros conocemos o son muy básicos. En una edificación normalmente son los mismos capítulos y actividades de una casa de un piso a una de 2 pisos, a una de 3 pisos, 4 pisos. Variarán de pronto si tienen unas u otras no, pero se repiten muchas de ellas. Entonces, uno va aprendiendo precisamente a identificarlas y saber cómo estarlas agrupando. Entonces, esos presupuestos precisamente tienen eso, varios capítulos y actividades. Dentro de lo que son capítulos, precisamente tenemos algunos muy, muy claros, muy identificables, que son, por ejemplo, preliminares. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cimentaciones, excavaciones, rellenos, lo que tiene que ver con estructura, lo que tiene que ver con mampostería, lo que tiene que ver con instalaciones, cubiertas, acabados, ¿sí? Aseo y limpieza incluso. Quiere decir de que ahí estamos englobando muchas otras actividades, pero más o menos en ese pequeño resumen uno puede identificar qué tanto de una cosa o de otra tiene precisamente ese proyecto de construcción. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para ser más ordenados, para que le quede más fácil al cliente o a aquella persona que no tiene idea de ingeniería civil entender de qué se le está hablando, porque a la final ellos tienen que entender para poder pagar. Entonces, esto es claro para que suceda. Profe, estos serían los capítulos, ¿verdad? Estos son los capítulos, estos son los capítulos. Y ojo, dentro de los capítulos existen muchas actividades, ¿sí? Muchas actividades. Vamos a ver dentro de eso y como para entenderlo más fácil, hagan de cuenta una tabla de contenido que tiene títulos, tiene subtítulos y tiene, digamos, el desarrollo del texto. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Es una forma ordenada de presentar algo.
Entonces, esta forma ordenada siempre va a tener, así como en los capítulos, capítulo 1, es decir, van a tener una numeración. Y para poder identificar fácil en esos documentos en los que viene plasmada esta información, ¿a qué hace referencia? Pues entonces tenemos precisamente lo que son los subcapítulos y demás. Entonces, por ejemplo, un capítulo inicial, ¿sí? Estudios, diseños y adecuaciones. Puede ser que todas las obras la tengan, como puede ser que algunas no, ¿sí? Depende del tipo de proyecto. A veces nos contratan, tiene que hacer los diseños, o a veces nos contratan, no, usted tiene que hacer solamente la construcción, o usted tiene que hacer los diseños y la construcción. Cualquiera de esas, todo eso lo hacemos nosotros. Entonces, dependiendo de las situaciones, habrán o no ciertos capítulos y por tanto habrán o no ciertas actividades. Entonces, un primer capítulo, y vamos a suponer que es, sí, el contrato es completico. O sea, le dijimos, no, para eso hay que hacer estudios y diseños. De eso vienen los planos, de eso sacamos las cantidades, presupuesto de actividades, de eso programamos, sacamos un cronograma, calculamos unos tiempos y sabemos cuándo le vamos a entregar el proyecto y cuánto le cuesta. Así usted no va a tener problema y nosotros le damos garantía de nuestro trabajo. Entonces, ok, listo, me convenció. Entonces, viene precisamente eso. Entonces, en este caso en particular, tendríamos estudios, diseños y adecuaciones. Puede ser. Dentro de esos, los estudios y diseños. Bueno, estudios previos, diseños. Ya viene el desglose según qué tanto nosotros somos ordenados y qué tanto de verdad tenemos que desarrollar. Otro capítulo, por ejemplo, y noten que dentro de esto, por haberlo nombrado de estudios, diseños y adecuaciones, pues dentro de él un subcapítulo son adecuaciones. Puede que haya sido de otra forma, solamente estudios y diseños, y esto sea un capítulo nuevo, 2 adecuaciones, perfectamente. Ese orden o no lo determina la entidad contratante o el cliente o lo determinamos nosotros según sea el caso. ¿Sí? Es una cuestión ordenada, pero viene referente a eso. Si nosotros estamos licitando en un proyecto, normalmente de la entidad contratante ya viene una estructura del presupuesto, es decir, ya viene ordenado cómo nosotros vamos a tener que trabajar. Si no, nosotros lo hacemos y eso sí es muy particular de cada persona, cada ingeniero civil, cómo es de ordenado o qué tan estandarizado se maneja en eso. Existen documentos que le colaboran o le ayudan a uno como guía, como para sacar eso. Por ejemplo, uno de esos es Construprecios. Tal vez ustedes hayan asistido a una que otra conferencia o tal vez lo hayan escuchado. Si no, pues igual, por lo menos donde está el campus, que es en Pamplona, en la parte de norte de Santander, existe ese documento oficial. Para otras zonas, de pronto existen otros documentos oficiales. ¿Qué es un documento oficial? Una referencia. Entonces, a nivel nacional siempre se ha conocido otro tipo de documento que sirve de referencia a nivel nacional y se conoce como Construdata. Es un pequeño libro, cuadernillo, donde vienen muchos capítulos, muchas actividades, muchos análisis de precios unitarios. Más adelante miraremos qué es eso. Y como para tener un orden, ¿sí? Digamos una plantilla sobre cuál podemos trabajar. Es eso. Entonces, por ejemplo, dentro de adecuaciones, ¿qué podría venir? Mediciones, no sé. Cerramientos y campamentos, puede ser. Demoliciones, si ya existe obra, pues se debe modificar o se debe remodelar, ¿sí? Depende de situación, es decir, no todas las veces hay demoliciones. Ojo, no todas las veces hay campamentos y cerramientos, depende del proyecto. El proyecto puede ser una remodelación. Si es un proyecto nuevo, absolutamente nuevo todo, en un lote, muy seguramente sí vamos a necesitar del campamento y vamos a necesitar del cerramiento. Depende de las condiciones del mismo proyecto para poder desarrollar ese tipo de actividades, ¿sí?
¿Se entiende esa parte hasta ahí? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, de una vez les nombro que van a tener que trabajar este fin de semana, si Dios quiere. Como ustedes ya tienen más o menos, lograban al principio identificar los materiales que se utilizaron de construcción en sus sitios de residencia, ya más o menos tienen un plano. Pero ustedes ya en el proyecto hecho. Entonces, según las condiciones de donde están, ustedes van a tener que sacar qué capítulos y qué actividades de construcción precisamente creen ustedes, según lo que han visto, según lo que han observado, según lo que ya vieron en sus hogares, lo que están palpando, todas las actividades y por tanto los capítulos de esas actividades que se pueden basar respecto de Construprecio, respecto de Construacta, respecto de cualquier otro. Sí, lo que pasa es que es necesario de que ustedes a la final logren ver de que se entiende, ¿sí? Que cualquier otra persona entienda eso mismo que ustedes quieren decir allí. Eso es fundamental precisamente para poder también seguir. Y ojo, así como fue en la parte de los materiales de construcción, que incluso intentaran sacar los que no están a simple vista. Por tanto, también, ojo, desarrollen las actividades de esas que no están a simple vista, esas que ya no se ven, esas que incluso ustedes, ¿será que lo hicieron o será que no? Ya sobre eso ustedes sí empiezan a tener un poquito de criterio donde creen que, no, aquí tuvieron que haber hecho eso hasta este momento, o por lo menos creen que debieron haber hecho tal cosa, ¿sí? Bien, vamos ahí a hablar un poquito, qué es lo otro que también nos interesa mucho. Esto porque siempre lo vamos a tener que referenciar respecto a un presupuesto. Tal vez en algún momento vamos a empezar al final del curso a mirar sobre precisamente qué tanta mano de obra nosotros vamos a tener. Y pues precisamente sobre ese tema, sobre esas palabritas que acabo de nombrar. ¿Qué entienden ustedes de mano de obra? ¿Y qué saben de pronto qué es eso? ¿O quiénes son? ¿O qué hacen? ¿Cómo se dividen? ¿Qué saben ustedes de eso? Los escucho. Pues lo que yo entiendo de mano de obra es la cantidad de personal que se emplea para determinada actividad. En una construcción, pues existe la mano de obra, digamos, del personal generalmente el personal obrero, de maestros y oficiales. Ya lo que son ingenieros, ya sea residente o ya sea la parte administrativa, eso ya ya no es mano de obra, sino es, digamos, mano calificada. En este caso serían como los administrativos. Entonces, pero la mano de obra como tal de las personas que ejecutan la parte física de la obra. Ok. John Byron, ¿qué creo? ¿Qué considera? ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, la mano de obra para mí es la mitad del otro recurso, es decir, el recurso humano que se necesita para llevar a cabo, digamos que un determinado proyecto. Pero la mano de obra, eh, pues, es lo que constituyen como tal las cuadrillas, que pues están los oficiales, los maestros,
y los obreros. Sí, ¿Qué es una cuadrilla? una cuadrilla es un equipo formado por oficial y obrero. Ujú. ¿Y qué hace el equipo? ¿Para qué es? ¿Qué sirve? Para llevar a cabo una determinada tarea correspondiente a una actividad. Ajá, correcto. Pues sí, en general son esos, sí. Tenemos un poco de personas que son los que van a ejecutar precisamente esa labor física. Se supone que nosotros como ingenieros no ejecutamos realmente labor física, sino dirigimos a los que sí. De pronto los que no tuvieron la oportunidad de pasar precisamente por una universidad y pues les toca en ese campo. Pero eso sí, nosotros requerimos de ellos. Sin mano de obra, eso digamos que no vamos a realizar ningún proyecto de construcción, ninguna obra civil. Es fundamental. Tenemos que también eh, tener buena referencia de ellos. La división ahí más o menos la nombraron maestro, oficial y obrero. Personalmente yo siempre le coloco el nombre de ayudante, ¿sí? Porque para el caso, obreros son todos. Obrero es todo el que ejecuta labor física. Entonces, digamos, está como delimitado en rangos maestro, oficial, ayudante. Y esos rangos tienen medianamente algo que ver con los rangos que uno escucha en cualquier cuestión militar. O una jerarquía, es decir, alguien está por encima del otro y del otro y así. Ustedes, para el caso, ¿cómo sería el orden ascendente respecto de esa gente, de los trabajadores de construcción? Ayudante, oficial y obrero. Para mí sería ayudantes, eh, oficiales y Y maestro. maestro, Sí, ingeniero y pues ya la parte de los administrativos. sí, correcto. Vamos a limitarnos ahorita, por lo menos en este curso, definitivamente a los tres primeros, esos ayudante, oficial y maestro. Y en ese Qué orden son pena, los co- rangos. ¿Cómo? confundí el obrero con el maestro. Sí, y por eso le dije hace rato que obreros son los tres, todos los tres son obreros. Sí. ¿Sí? Por eso mejor aprenderse la de ayudante, oficial y maestro. Así los distingue uno también mucho más fácil en la escritura y demás. Muy bien. ¿Y a razón de qué son esos rangos? ¿Ustedes qué creen o por qué? Por ¿Qué, conocimiento. qué diferencia un ayudante de un oficial o un oficial de un maestro o un maestro de un ayudante? ¿Qué los diferencia? Por el conocimiento y la capacidad de dirigir, ¿no? Eh, Sí, puede ser. por ejemplo, digamos, el ayudante pues es la persona de pronto que no tiene, no tiene el conocimiento total de una actividad, pero la puede hacer. El oficial eh, es la persona que conoce sobre una actividad. Por ejemplo, digamos, personas de enchape. El maestro conoce muy bien la actividad, solo que necesita, y la hace, pero necesita de un ayudante para que rinda mejor. Y el maestro en general tiene conocimiento general de todo, ¿sí? Ya sea de estructura, Ujú. Entonces, como la diferencia es que el maestro es general y el oficial es, digamos, de una actividad en específico, tiene conocimiento específico. Mm, más o menos. La verdad, o sea, para ser sinceros, todo maestro obligatoriamente es oficial. ¿Sí? ¿Qué le pasa al oficial que no puede ser maestro? Y ojo, un oficial sí sabe de todas las actividades, ¿sí? Que si de pronto le da por especializarse en algunas, es una cosa, pero para que sea de verdad oficial, ¿sí? Para que en el gremio de la construcción